Yo en lo personal muy modestamente acoto que, en mi modesta opinión, Overton pecaba de cierta, e insisto, lo digo con mucho respeto, pero de cierta ingenuidad, porque para él este abanico, este rango de ideas y opiniones aceptadas y aceptables, era una creación espontánea de la propia sociedad. Y esto realmente en nuestro contexto, Rocío, tú lo sabes bien, es muy difícil de encontrar. Hoy en día, al revés, la manipulación, hoy en día y ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchas décadas, las técnicas de manipulación de opinión pública y más ampliamente las técnicas de psicopolítica han adquirido una enorme complejidad y por lo tanto una muy temible eficacia. Entonces, pensar que en realidad estos temas, estos tópicos y las posiciones frente a estos tópicos que se consideran aceptables o que son aceptadas es simplemente una genuina creación o un genuino fruto de los pueblos, de las sociedades, bueno, ahí entiendo que se parte de un diagnóstico que peca de ingenuidad, ¿no? Digamos que no se termina de compadecer con la realidad que nos toca vivir, que es mucho más compleja. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Paz. Esta es una producción E-Radio Global. 14 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que todos ustedes muy bien. Ya estamos en nuestra nueva temporada, la temporada 11 que arrancamos en el capítulo anterior y en este nuevo episodio queremos que ustedes empiecen a identificar con base en los sucesos que se están presentando en el mundo entero, sin saber en qué latitud del planeta te encuentras, que empieces a identificar qué está pasando con nosotros como individuos que habitamos este planeta. ¿Qué está pasando dentro de esa manipulación de masas? ¿Por qué será que hoy en día casi que sentimos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor se volvió algo normal? Que casi que nosotros nos estamos acostumbrando sin importar si las cosas son muy simples, son muy complejas. Antes podríamos pensar que no pasarían nunca por nuestra cabeza, pero resulta que ahora pareciera que absolutamente todo lo que se da en el planeta lo aceptamos, lo normalizamos y eso precisamente tiene que ver con lo que está pasando en ese control de las masas, en ese control de la humanidad que tiene que ver con ese numeral del día de hoy, numeral guerra cognitiva, que les cuento, lo vamos a separar como en dos programas, en dos especiales. Hoy vamos a tener la primera parte y el próximo programa, Dios mediante, estaremos realizando nuestra segunda parte, para que usted empiece a comprender por qué hoy en día esas cosas que usted antes no concibía y las parecía, le parecía de pronto tan terribles o que de pronto nunca iban a pasar, hoy termina usted tal vez desde lo políticamente correcto, desde tratar de encajar con la sociedad, aceptándolo y validándolo todo, inclusive pasando por por sobre sus propios principios, convicciones, creencias, valores. Son preguntas que a veces surgen, ¿verdad? Y con este saludo les quiero decir a todos bienvenidos. El chat ya queda activado. Recuerden, numeral guerra cognitiva para que comprendamos qué está pasando en el mundo y por qué nosotros estamos reaccionando de determinada manera. Me atrevo a decir que muchos se han convertido casi que en indolentes y a veces por falta de información terminamos tomando partido de pronto de bandos que, como yo digo a veces, no todo es lo que parece. Entonces también una vez más les sugiero que empiecen a analizar más las cosas, que piensen que todo lo que les muestran no es lo que parece y que por eso es necesario profundizar más y sobre todo que despertemos ese pensamiento crítico para dejar de tragar entero. Hoy vamos a hablar de este numeral guerra cognitiva con un invitado muy especial que hace rato no nos acompañaba y que para mí es un placer siempre que pueda hablar con él. De hecho, le decía yo este micrófono, me voy a escapar muy pronto para darle un abracito. Me voy a ir hasta Buenos Aires, Argentina, solamente para darle un abracito. Bueno, aprovecho para darle uno a Adrián, uno a Quique, que son como de mis personas favoritas. Bueno, y a Lucas también.
de este hermoso país que quiero tanto y que llevo en el corazón. Mi querido Pablo Davoli, que está en Buenos Aires hoy, en Buenos Aires, Argentina, abogado, escritor, docente, codirector del programa La Brújula, analista geopolítico. Qué rico volverte a tener aquí en Despertando Conciencia, Pablo. Hola. ¿Cómo te va, Rocío, Adriana? Buenas noches o buenos días, buenas tardes, lo que corresponda según el caso, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo. Pues Pablo, cada vez que uno se pone a revisar los contenidos del querido y respetado Pablo Davoli, uno se encuentra con muchísimos temas que él maneja de manera muy experta, con mucho conocimiento, con mucha profundidad. Y uno de esos temas que él siempre ha venido manejando es esta guerra cognitiva, pero sobre todo hoy nos vamos a enfocar en algo que ustedes tal vez me han escuchado en distintos programas mencionar, que es hablar de la ventana de Overton. Ustedes se acuerdan que se las he explicado de mil maneras y es tal vez la frase más fácil para que ustedes la puedan identificar, es como se han abierto muchísimas ventanas en donde al final están llevando a la humanidad a que termine todo volviéndole normal. Es que estamos viviendo desde hace un buen tiempo en medio de una historia que para mí, Pablo y online oyentes, es completamente fake. O sea, uno dice, es que esto que está pasando, de verdad está pasando, casi que pellizqueme, casi que como que es irreal. Pero bueno, sí, es una historia en donde nos han venido metiendo a través de narrativas, vivimos en medio de mucha propaganda que es falsa y que la vivimos a cotidianidad en los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Así que nos estamos convirtiendo en unos elementos que vivimos dentro de un escenario de manipulación constante, de bombardeo constante a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a lo que les decía al principio, principios, convicciones, a nuestras creencias, y todo esto empieza a pasar desde la manipulación justamente mediática, una manipulación en medio de escenarios de manipulación total que hacen parte de nuestra cotidianidad. Por eso hoy hemos querido llamar este programa Guerra Cognitiva, que es casi que ese dominio mental que se está ejerciendo sobre nosotros. Las narrativas, lo que supuestamente es oficial. Ustedes se han escuchado que casi que todo el mundo le dice a usted, ¿usted ya lo verificó? ¿Dónde lo que leyó, dónde lo leyó? ¿O dónde lo, quién, si usted escuchó algo, de quién se lo escuchó? ¿Es un científico? ¿Es un político reconocido? ¿Es un periodista reconocido? Y casi que nos obligan a dudar de todo lo que se sale de estos esquemas que nos han venido siempre como imponiendo. Así que dentro de esta manipulación empezamos nosotros a aceptar lo que les decía al principio del programa. Lo que antes no nos pasaba por la mente, hoy terminamos normalizándolo. Y uno de esos escenarios es la ventana de Overton. Hablemos precisamente de eso, querido Pablo, porque esa ventana de Overton, ese ejercicio que se ha dividido en tantas etapas, desde empezar paulatinamente, despacio, a imponernos las cosas, hasta que terminemos aceptándolas, normalizándolas, se ha vuelto tal vez uno de los experimentos más importantes de la humanidad. Así es. Mira, una primera observación, o mejor dicho, dos primeras observaciones que me gustaría puntualizar y me gustaría compartir contigo y con tu público, son las siguientes. En primer lugar, que en efecto vivimos en una suerte de atmósfera, en un clima sumamente contaminado y por lo tanto de mega hiperintoxicación de estímulos, impresiones, información y a veces una información que es mala, es decir, que es falsa, mentirosa y de todo tipo de ideas. Vale decir que estamos, por así decir, respirando espiritual y psicológicamente en una atmósfera que está completamente contaminada y que en cierto sentido avasalla nuestra capacidad habitual o nuestra capacidad normal para procesar todo eso. Pero además hay que decir que por esta y por otras razones, el hombre de la sociedad moderna y sobre todo el hombre de la sociedad postmoderna, que es lo que se corresponde con nuestra época, es un hombre que está miniaturizado. Esto no es ninguna novedad. O sea, somos personas humanas, somos hombres en relación a los hombres de otra época, que hemos experimentado una suerte de disminución, ¿sí? De disminución. Y en este sentido, parte de esa disminución o parte de ese resquebrajamiento y de ese deterioro ontológico, antropológico, es precisamente
la abdicación del sentido de la realidad. Tradicionalmente las personas, y esto tiene todo que ver con la experiencia comunitaria, no solo con la vida individual, teníamos una primera impresión y una percepción propia de la realidad. Y hoy en día eso está como dejado de lado, como quitado de lado. Por eso también tú decías esto de la tendencia o la propensión a creernos cualquier cosa, o a simplemente no pensar y no pasar por el tamiz de nuestra propia experiencia y de nuestro propio análisis crítico, aquello que se nos propone, ya no como valioso, sino como real. Hay una suerte de abdicación cognitiva. Encima, en un contexto donde hay maravillas tecnológicas que nos sorprenden todo el tiempo, esto muchas veces, sobre pretexto o bajo la excusa de que viene a empoderarnos, con sujetos así, en realidad lo que hace es, genera el efecto inverso, genera el efecto de el sentimiento, la sensación de una mayor impotencia y una mayor entrega a lo que otros o las máquinas o la inteligencia artificial nos digan acerca de qué es la realidad, qué contiene, con qué nos desafía o qué circunstancias y qué cosas nos presenta. Además del tema de cómo valoramos, cómo ponderamos estéticamente, éticamente, utilitariamente, todo eso que la realidad o la supuesta realidad que nos venden como tal nos presenta. Eso yo lo quería dejar puntualizado porque es un fenómeno antropológico y sociocultural de una enorme profundidad, de una enorme hondura y por lo tanto también de una gigantesca gravedad. Y creo que hay que partir de ese acerto. Yo siempre me acuerdo, y a riesgo de cansar, porque quienes ya me han escuchado hablando de estos temas o tal vez me sigan en redes, esto yo lo he repetido muchas veces, hay una frase, una expresión más específicamente, del general Juan Perón cuando era presidente de la Nación, en el transcurso de su primera presidencia, que en un discurso que finalmente se editó como libro bajo el título La Comunidad Organizada del año 1949, cerrando un congreso de filosofía internacional realmente muy grande, muy importante, que se había celebrado en la ciudad de Mendoza, en Argentina, en aquel año, en 1949, el general Perón hablaba de la insectificación del hombre, refiriéndose a los regímenes colectivistas de la época. Hablaba del fenómeno de la insectificación de los hombres. Bueno, yo creo que este fenómeno hoy se ha expandido muchísimo y es un fenómeno, digamos, que nos ha abarcado tanto y nos ha cubierto tanto que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuán profundamente nos ha afectado, ¿no? O de que estamos siendo afectados por este fenómeno tan grave. Entonces, eso como una primera observación, porque esto hace que las técnicas de manipulación psicológica o de psicopolítica, podríamos utilizar ese término, en su momento acuñado por Kenneth Goff en los años 60, 50, 60, tengan una mayor efectividad, que con otro tipo digamos, que en otros contextos no es una efectividad que no hubieran tenido. Ahora, yendo puntualmente a La Ventana de Overton, sí hay que decir que estamos hablando puntualmente de un personaje, Joseph Overton, un experto en relaciones públicas estadounidense, fallecido en el año 2003, que en su momento fue vicejefe o subjefe, en realidad, perdón, vicepresidente senior del Centro Mackinac de Políticas Públicas del estado de Michigan, que era un think tank, es decir, un centro de estudios y un elaborador de políticas públicas de carácter libertario. Y lo que hay que decir de Overton es que él plantea esta técnica, porque básicamente es eso, es un concepto, pero un concepto que da lugar a una técnica. Esta técnica de la ventana de Overton, o lo que finalmente ha sido conocido como ventana de Overton, en tributo a su creador, la plantea como algo descriptivo. Él no la plantea tanto como una metodología para manipular a la opinión pública, o una metodología más ampliamente de psicopolítica, ¿no? Sino que la plantea como algo descriptivo. E incluso cuando él fallece, quien se encarga de este tema y continúa su teorización y continúa sus investigaciones al respecto y sobre todo divulgándolo, fue su socio, también llamado Joseph Lehman, y él también lo plantea en términos descriptivos. Básicamente hacen referencia a la gama o el abanico, por así decir, el rango, se puede decir también, de ideas y de opiniones que son aceptadas en determinado contexto social o que por lo menos resultarían aceptables.
Y es eso, cuando hablamos de la ventana de Overton, y habría que decir de Overton y también de Lehman, estamos hablando, si nos atenemos digamos, a estos dos autores, creadores del concepto y de la metodología, estamos hablando más bien de una metodología descriptiva, que apuntaba a poner de manifiesto y a determinar cuáles eran o cuál era el rango, el espectro de ideas, de opiniones que resultaban aceptadas, efectivamente aceptadas, o al menos aceptables por determinada sociedad en determinado contexto geohistórico. Lo que pasa es que es a partir de ahí en donde, tomando este concepto y esta metodología de medición, ¿sí?, se ensayan distintas, ahora sí, estrategias y tácticas de psicopolítica para modificar la ventana de Overton, porque de acuerdo con sus propios creadores, esta así llamada ventana de Overton tiene una doble movilidad permanente. Esta doble movilidad permanente es, primero, la posibilidad de correrse hacia un lado o hacia otro. Es decir, si uno toma determinado tópico o toma como referencia determinadas cuestiones, respecto de las posiciones, de las posturas que se pueden adoptar frente a esas cuestiones, hay un movimiento o una movilidad, es decir, un movimiento al menos potencial de la ventana de Overton en un sentido o en otro. Y también esta movilidad tiene que ver o hace referencia al ensanchamiento de las posiciones abarcadas, de las posturas abarcadas, o al estrechamiento de las posturas abarcadas frente a determinados temas o tópicos, ¿sí? De manera que la ventana de Overton se puede mover, por así decir, si lo queremos graficar, hacia arriba o hacia abajo, y se puede ensanchar o estrechar. Yo en lo personal muy modestamente acoto que, en mi modesta opinión, Overton pecaba de cierta, e insisto, lo digo con mucho respeto, pero de cierta ingenuidad, porque para él este abanico, este rango de ideas y opiniones aceptadas y aceptables era una creación espontánea de la propia sociedad. Y esto realmente en nuestro contexto, Rocío, tú lo sabes bien, es muy difícil de encontrar. Hoy en día, al revés, la manipulación, hoy en día y ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchas décadas, las técnicas de manipulación de opinión pública y más ampliamente las técnicas de psicopolítica han adquirido una enorme complejidad y por lo tanto una muy temible eficacia. Entonces, pensar que en realidad estos temas, estos tópicos y las posiciones frente a estos tópicos que se consideran aceptables o que son aceptadas es simplemente una genuina creación o un genuino fruto de los pueblos, de las sociedades, bueno, ahí entiendo que se parte de un diagnóstico que peca de ingenuidad, ¿no? Digamos que no se termina de compadecer con la realidad que nos toca vivir, que es mucho más compleja. Pero perdona que Y te es, interrumpí, querías decir algo. no, y es que todo lo que nos está exponiendo nuestro querido Pablo Dávoli desde Argentina tiene que ver también precisamente con, depende de en manos de quienes caen cierto tipo de teorías, de métodos, como usted lo quiera llamar. Y así como él lo esbozaba, la ingenuidad de este personaje, su experimento, lo que logró descubrir, lo que logró discernir, en manos de agendas internacionales que no han sido las mejores ni las que estén favoreciendo más a la humanidad, pues terminan implementando escenarios como este, en donde se van abriendo poco a poco ciertas ventanas para lograr una manipulación total y obviamente para lograr el beneficio de ciertas minorías, ¿no? Y casi que la gente termina sin darse cuenta, aceptándolo todo, siendo manipulada, o tal vez también lo que se ha venido presentando dentro de la sociedad en el último tiempo, querido Pablo, y es ese tratar de encajar en lo políticamente correcto, ¿no? Para no salirme de mi grupo, de mi nicho, y tratar de agradarle casi que a todo el mundo. Entonces, a las personas, sobre todo aquellas personas que les cuesta o que en algún momento no tuvieron ese proceso de formar un carácter, ¿cierto? No tuvieron en la casa ese acompañamiento en el tema de su personalidad para que usted pueda aprender a expresar lo que piensa, lo que quiere, lo que no quiere, y dejar de aceptar terminándolo todo, de terminar aceptándolo todo, porque precisamente lo que uno ve hoy en día
no solamente desde el escenario de agendas internacionales, sino inclusive en lo personal, ¿no? Cómo mujeres y hombres terminan mal emparejadas, con malas compañeras y compañeros en el tema sentimental, porque tienen miedos, porque piensan que de pronto su valor, y con eso usted empezó el inicio del programa, cómo estamos tan disminuidos que a veces pensamos que inclusive tener pareja es, eso es lo que yo me merezco porque seguramente soy incapaz de conseguir o de acercarme a una persona diferente, que tenga más valores, que se identifique conmigo, y estamos terminando en medio de una sociedad en donde desde las relaciones personales e interpersonales, en donde lo profesional y obviamente lo que está pasando en el mundo, terminamos aceptándolo por esa misma falta de valor que tenemos los seres humanos, o por lo menos lo que muchos consideran que es lo que merecen o no merecen. Esa falta de carácter, esa falta de criterio nos lleva a ser cada vez más dóciles, más manejables y más controlables cognitivamente también, Pablo. Totalmente. La ventana de Overton, aparte, hay autores que han aportado más, por ejemplo, sobre la base de lo hecho por Overton y después completado por Lehman. Por ejemplo, Joshua Treviño establece 6 pasos en este camino de aceptabilidad, o mejor dicho, 6 pasos que indican 6 niveles en términos de aceptabilidad o no de una determinada idea u opinión. En el caso más extremo de la no aceptabilidad es lo impensable, o sea, aquello que ni siquiera se nos ocurre, o que en determinado contexto ni siquiera a las personas que integran ese contexto se les ocurre. Lo radical, es decir, aquello que, bueno, que finalmente sí lo tenemos a la vista o eventualmente se nos puede ocurrir, se nos puede presentar como algo hipotético e incluso como algo posible, pero que en todo caso percibimos y conceptualizamos o categorizamos como extremista. Después lo aceptable, después aquello que es tenido por sensato, finalmente lo que se hace popular y, ahora sí, finalmente, me corrijo, aquello que Treviño le llama aquello que se convierte en político, es decir, aquello que en algún punto pasa a ser exigido por la propia ley. O sea que fíjate que en términos de los niveles de aceptabilidad o no, Treviño distingue 6 niveles. Lo impensable, lo radical o extremo, lo aceptable, lo sensato, lo popular, es decir, aquello que finalmente se ha difundido, se ha convertido en mayoritario, es practicado usualmente, forma parte o pasa a formar parte de nuestras costumbres y de nuestra idiosincrasia, y finalmente el nivel político en el cual la autoridad pública lo sanciona, eventualmente lo dispone como algo obligatorio. En Nos algún lo punto convierten en políticas públicas desde los congresos, las legislaciones. efectivamente, o lo pone en la base de toda la construcción y la ejecución de políticas públicas. Por mi parte, me permito, desde luego, lo que está dentro de la aceptabilidad son los últimos 4 niveles. Aceptable, sensato, popular, político. Eso, lo otro todavía está fuera de la ventana. La ventana lo detecta como aquello que todavía no ha ingresado en la misma. Y te repito, Overton lo que planteaba era decir, bueno, un político lo que va a intentar hacer, partiendo de esta premisa un tanto ingenua de que la ventana provenía o era establecida por el propio pueblo, un político va a adecuar sus propuestas de políticas públicas y su discurso, sobre todo en épocas electorales, lo va a adecuar a los temas y las posiciones respecto de cada tema que se encuentran dentro de esos 4 niveles de la ventana. Esto es lo que planteaba Hay, grandes hay Overton. una Yo, cosa ahí, querido Pablo, si me lo permite, y es tener en cuenta que durante estos pasos o procesos de la ventana de Overton juegan un papel muy importante. Tal vez esas personalidades que nosotros llamamos como los que tienen un aval de credibilidad en nuestro entorno. Entonces, ellos convocan mucho a los científicos, convocan mucho a los personajes muy populares. Entonces uno ve que sale el actor famoso, que sale el cantante, el influencer, inclusive el político, y como son tan mediáticos y tienen tantos seguidores, empiezan a tratar de convertir ese discurso en algo creíble para que las personas desde esa base y desde esa posición que les dicen a través de los medios, de las redes, de distintos escenarios, tratan de convencerlo a usted que esto está avalado, que esto está firmado por medios que son completamente creíbles, con científicos que tienen renombre internacional y con personajes de distintas disciplinas
que tienen también todo el aval de la sociedad. Y paso a paso, a través de estos personajes, es como nos tratan de convencer para que al final esas minorías que terminen rechazando ese tipo de procesos porque no tragamos entero, entonces nos empiezan a llamar como falta de criterio o fanáticos o personas que estamos un poco salidas de la realidad, que queremos ir en contravía de las cosas que nos van a beneficiar a toda la comunidad y poco a poco nos van metiendo en esos procesos y terminamos casi que todos aceptándolo porque decimos, bueno, pues si la mayoría lo está aceptando, de pronto no es tan malo. Pero es que, Pablo, Totalmente. lo que me parece a mí complejo es que no estamos hablando aquí de, no sé, saquemos una ley que de repente diga que sacar la basura los martes le conviene más a las comunidades que los días jueves. Aquí estamos hablando de escenarios más complejos como pedofilia, inclusive canibalismo, estamos hablando de escenarios como la eutanasia también, que se ha vuelto tan de moda, ¿no? El aborto y muchos otros temas que a veces a uno como ser humano, desde sus principios, convicciones y desde su propia esencia, le cuesta trabajo aceptar y como que uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Será que de pronto me estoy equivocando al terminar normalizando esto? Y por lo pronto vulnera el sentido común. Lo que pasa es que sabemos, y mucho antes que Overton, ¿no? Y que toda esta teorización y de la aparición de estas técnicas, sabemos desde Gramsci, y acá Gramsci sí lo planteaba en términos, aunque la palabra no la usaba él, en términos de psicopolítica, ¿sí? Gramsci proponía cortocircuitar el sentido común. Más allá de que Gramsci pensaba que el sentido común era una creación o un producto, mejor dicho, superestructural, que dependía, porque él era marxista, ¿no? Entonces él consideraba eso, que dependía de las condiciones económicas que hacen a la estructura o infraestructura, pero bueno, eso ya tiene que ver con las concepciones filosóficas e ideológicas del propio Gramsci, pero en definitiva la técnica que proponía Gramsci para llevar adelante la famosa revolución cultural era concretamente, entre otras, ¿no? Entre otras técnicas que él sugería para esta estrategia de revolución cultural, cortocircuitar el sentido común. Y básicamente es de eso de lo que a lo que vos te estás refiriendo. Yo por mi parte, en cuanto a esos niveles de aceptabilidad, me permití agregar uno a esa clasificación o categorización que al modo de una escalerita, por así decir, ensayó Treviño, que es lo tolerable. O sea, para mí, la escalerita, y perdón un poco, perdónenme por la metáfora un tanto escolar, pero creo que es gráfica, la escalerita queda completa si uno agrega lo tolerable. Es decir, que, en mi modesta opinión, debiera quedar así. Lo impensable o inconcebible, aquello que ni siquiera se nos ha ocurrido, o ni siquiera se nos ocurriría, o sea, básicamente es una idea inducida que de otro modo no se nos hubiera, no la hubiéramos concebido. Lo radical, lo extremo, lo tolerable, que es aquello, lo tolerable es aquello que en el fondo no es aceptado. Y fíjate que a caballo, por así decir, de la tolerancia, en este nivel se abren muchísimo las puertas para ideas que antes eran tan extremas que eran lisa y llanamente rechazadas. Lo tolerable y recién después lo aceptable, que es aquello que se presenta como sensato. Si es aceptable es porque es sensato, no es lo mismo que meramente tolerable. Y después lo sugerible o recomendable, lo popular y lo obligatorio. Y a eso le podemos llamar político, ¿sí? Yo plantearía esta escalerita, e insisto, disculpas por lo escolar del gráfico, de la metáfora, lo plantearía de esa manera. Ahora, yendo a lo que decías vos, Rocío, y muy bien, tomando esto, ¿qué técnicas se pueden aplicar? Porque esta escalerita, que para Overton y Lehmann era meramente descriptiva respecto de un estado de opinión pública, frente a un tema o todo un conjunto de temas, o todo un universo de temas, esta escalerita se puede utilizar como hoja de ruta. Ahí sí se la utilizaría y se la pasó a utilizar como una suerte de periplo esquemático o de hoja de ruta para introducir ideas, opiniones que no tenían cabida en una determinada sociedad. Y ahí sí aparece el fenómeno psicopolítico de la manipulación psicológica y sociocultural. Y ahí hay varias técnicas, o mejor dicho, en este aspecto, se presentan muchas técnicas, vos ya mencionaste algunas, por ejemplo, utilizar el prestigio del que gozan y la influencia
en la opinión pública de la que gozan ciertas, como se dice ahora, celebridades, ¿no? Esta palabra que, bueno, que hemos tomado del inglés y sobre todo del inglés estadounidense, de todo este sistema de Star System de celebrities. Bueno, porque, bueno, y acá me detengo a hacer una consideración nuevamente genérica, porque en rigor de verdad la psicopolítica, y esto también es importante dejarlo en claro, la psicopolítica siempre utiliza de manera amañada, de manera artera, pero siempre utiliza fenómenos, tendencias, inclinaciones, que en principio son perfectamente naturales. En este caso, por ejemplo, o sea, tú mencionabas antes, y muy bien, que a todos nos gusta caer bien. Bueno, esto, como principio, como regla general, es algo perfectamente natural y Es un tema muy perfectamente... social. Y de hecho, claro, y de hecho es una consecuencia directa de nuestro instinto gregario, por llamarle de alguna manera. Por otra parte, en toda sociedad siempre hay un sistema, por así decir, y a veces una escala, cuando este sistema se cristaliza y tiene una cierta consistencia, de prestigios, ¿sí? Por aquello que cuando falta nos habla de una crisis y nos incomoda. Todos buscamos lo mejor. Después está, bueno, está la cuestión atinente a definir qué es lo mejor respecto de qué, lo mejor en qué, y qué sería concretamente lo mejor en cada tema o en cada asunto. Pero hay una propensión en los seres humanos a buscar lo mejor, a mejorar, por así decir, a crecer, y esto es perfectamente natural y perfectamente normal. Por eso la psicopolítica tiene este aspecto tan insidioso de tomar, o todos asociamos, por ejemplo, asociamos ideas, asociamos personajes con determinada conducta, asociamos marcas, por eso existen los símbolos también, o sea, más allá de que el fenómeno del símbolo es mucho más complejo y mucho más rico. Entonces, la psicopolítica, insisto con esta idea, toma o usufructúa de manera ilícita, por así decir, de manera ilegítima, procesos, propensiones, inclinaciones, que son perfectamente naturales y perfectamente normales, y desde luego los convierte, al usufructuarlos de ese modo amañado, tergiversador, en algo que finalmente es digno de cuestionamiento. Entonces, el uso de personas que gozan de prestigio, y de un prestigio a veces muy bien ganado. Eso desde ya. Otra manera de enganchar es cuando armás yo siempre le llamo combo ideológico. Tal vez esto sea un poco más complejo, ya conocí, a veces realmente es un combo ideológico, a veces es simplemente una muy hábil conexión de ideas, pero una conexión artificial, donde vos presentás una idea que está en el piso o en el nivel de lo aceptado, o en el nivel de lo popular, por ejemplo, o en el nivel de lo político, tomás una idea o una opinión que se encuentra en ese nivel y la enganchás de manera artificial con una idea que estaba en un piso ajeno a la ventana de Overton, ajeno al campo propio de la ventana de Overton. O sea, enganchando de manera amañada, de manera falaz, enganchando dos ideas para que la idea que ya está aceptada traccione a la que aún no lo está. Esa es otra metodología de las muchas que hay que se podría mencionar. Otra es el humor. Yo me acuerdo, mi padre cuando yo era pequeño, mis padres, no solo mi papá, mi mamá también, por ahí cuando hacías una macana, en Argentina le llamamos macana a alguna travesura, ¿sí? Alguna travesura, sobre todo cuando se te ocurría, o sea, todavía no la habías ejecutado,
pero bueno, te agarraban cuando estabas en la autoría ideológica, en la autoría intelectual, se te ocurría, o decías algo bastante disparatado, mis padres me retaban y decían, ¿cómo se te ocurre? Un poco, ¿cómo se te ocurre? Y me decían, eso ni en broma, eso ni en broma. Bueno, a veces el humor es algo perfectamente normal y perfectamente natural, se lo utiliza adrede para vehiculizar, sobre texto de hacer humor, para vehiculizar, o mejor dicho, determinadas ideas que de otro modo serían indigeribles o muy chocantes. Entonces, se utiliza, esto pasa mucho, obviamente esto depende de cuestiones culturales. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, no sé en Colombia, pero en Argentina pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una característica que tiene una faceta muy positiva, pero también una faceta que eventualmente puede ser muy negativa, a la que Borges, él lo hizo en tono crítico, se refirió como la irreverencia criolla. Yo creo que el pueblo argentino es un pueblo que tiene un sentido del humor muy especial, en gran medida heredado de España, pero por sobre todas las cosas heredado de Italia. Hay una mezcla de raíces sobre todo italianas y españolas que hacen que el humor argentino sea muy especial, muy irónico, muy burlón, muy de jugar con el doble y el triple sentido, a veces con una alta dosis de picardía, y en ese humor que es muy característico de Argentina y que sobre todo tiene expresiones muy marcadas en lo que se conoce como Pampa Gringa, que sería básicamente Buenos Aires y unos 300 kilómetros a la redonda de Buenos Aires, si uno trazar una línea imaginaria, aproximadamente. Ese humor más bien rioplatense, argentino en general, pero sobre todo rioplatense y muy marcado en Buenos Aires, en mi ciudad natal, que es Rosario también, que está muy cerca de Buenos Aires, estamos a 300 kilómetros, un poquitito menos. Bueno, acá en Argentina el humor, justamente por tener estas características y por esta tendencia del argentino de permitirse tomar cosas serias a veces como objeto de broma, que en otros pueblos es una tendencia ajena, por ejemplo entre los alemanes es algo ajeno y eventualmente si alguien lo hace muy mal mirado, ¿sí? Bueno, esa es una tendencia nuestra, es una característica que tiene aspectos o facetas positivas y tiene aspectos o facetas negativas. Pero alguien podría tomar esa tendencia argentina sabiendo que sería un vehículo muy útil o que tendría una alta afectividad si uno a propósito toma el humor y haciendo objeto de chiste, y a veces muy artísticamente, muy elaboradamente, en un sketch o en lo que sea, toma una idea que de otro modo sería inasimilable, inaceptable, y la vehiculiza y propicia su introducción dentro del marco de la ventana de Overton a través del humor. Otra forma es la sensibilización. Esto en las sociedades latinas, y acá cuando digo latinas es bien en general, haciendo bien, estirando el término a su máxima, digamos, a su acepción máxima. Latina europea, latina americana, refiriéndose a Iberoamérica. Es verdad, las culturas de Latinoamérica, o Iberoamérica, como yo prefiero decir, y las culturas latinas en Europa, o que tienen una raíz latina marcada en Europa, tenemos esta característica de la sensibilidad. Es cierto, y esto está en nuestro folclore, está en nuestras canciones, más allá de las muchas diferencias que tenemos, estas son de las características que nos unen y nos asemejan y que son fuertes. Bueno, también se puede adrede manipular esto, que en principio es una característica muy positiva, muy buena, que habla muy bien de nosotros. De la idiosincrasia de ciertos pueblos. Claro, efectivamente, se lo podría manipular como para propiciar, facilitar, permeabilizar y de ese modo permitir el ingreso de una idea que de otro modo no hubiera sido aceptada, ¿no? Y en esto, bueno, a veces tenemos producciones cinematográficas, televisivas, o relatos, a veces están en la bibliografía, que son realmente lacrimógenos y que tienen especial y que están elaborados con esa deliberada intención y que en determinadas culturas donde la sensibilidad es más fuerte, hay una sensibilidad más refinada, más sensible, si se me permite la redundancia, esto tiene una efectividad. Pero después, bueno, a ver, si hablamos de técnicas como para pasar del campo ajeno, del campo externo, de la ventana de Overton, hacia adentro de la ventana de Overton, podemos hablar también de fake news, es decir,
de noticias falsas, podemos hablar de historias falsificadas y de auténticas leyendas históricas, sean leyendas negras, como nos ha pasado en Iberoamérica, donde desde Con la hace... hispanidad, así es. Pero, por supuesto, ha habido una satanización horrible de todo lo que ha sido y de todo lo que es, por proyección, la hispanidad, o leyendas rosas, ¿no? También las leyendas pueden ser rosas. En esto, los ejemplos que podríamos dar son enormes. Mira, el otro día escuchaba una conferencia, una entrevista, perdón, en donde el entrevistado nos recordaba que cuando Estados Unidos, en 1898, en los prolegómenos de la guerra de Estados Unidos contra España en Cuba, de la guerra de Cuba de 1898, primero hubo toda una campaña, amén de la cuestión del atentado de falsa bandera contra el buque norteamericano, contra el buque norteamericano, el Maine, que según los historiadores dicen, ahora se sabe que fue volado por las propias fuerzas o por el propio gobierno, digamos, de Washington, pero se les echó la culpa a los españoles. Los atentados de falsa bandera, ¿no? Tan famosos desde siempre. Efectivamente, eso ya lo cuentan muchos historiadores y lo dan por cierto, ¿no? Como probado que es así. Yo no soy un historiador profesional, pero realmente uno consulta la bibliografía, son muchos los historiadores y los divulgadores que lo dan como cosa probada documentalmente, ¿no? Entonces, bueno, me remito a esos historiadores, pero más allá de eso, hubo previamente digamos, para fomentar o para tornar aceptable por parte del público estadounidense una invasión a Cuba, una intervención en Cuba, toda una satanización de los españoles, diciendo, y era completamente falso, o sea, divulgando y alimentando a la opinión pública norteamericana, que era fuertemente aislacionista, como eran los norteamericanos tradicionales. Cuando digo norteamericanos me refiero a estadounidenses, ¿no? Los estadounidenses tradicionalmente, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, eran sumamente aislacionistas, no les interesaba al público en general meterse en asuntos de otros países, más allá del sueño americano, del destino manifiesto, mejor dicho, perdón. Pero bueno, pero el público norteamericano como pueblo era más bien aislacionista. Sin embargo, se los alimentó con esta información falsa de que los españoles estaban masacrando a la población civil en Cuba, a la población criolla, a la población nativa de Cuba, que estaban encerrando a la gente en campos de concentración, etc. Bueno, ahí claramente fue una fake news de la época, ¿no? Y una maniobra a través de la fake news o de esa fake news, de sensibilización de una opinión pública fuertemente aislacionista, gran parte de la cual no tenía ningún interés, es más, muchos tal vez ni siquiera tendrían ningún conocimiento sobre Cuba, y sin embargo, para que ellos aceptaran la decisión del gobierno de aquel entonces de ir a la guerra, ¿no? Otras técnicas que se pueden utilizar... Pablo, ahí respecto a las historias fake, yo mencionaba en el programa anterior algo que cabe perfectamente en este momento y es sobre el control de los relatos. El control del relato es saber quién decide qué es razonable pensar y qué no. Y esto nos marca un poco el escenario de poder. Y justamente hablando sobre la historia negra de la hispanidad, sobre el tema de la conquista, cómo se ha querido desdibujar esa conquista española, ¿no? Y cómo se ha contado la mitad de la historia y cómo la otra la han acomodado de acuerdo a los intereses de ciertas minorías y de ciertos poderosos. Y por cierto, en estos días yo escuchaba, después de tantos alegatos y de cómo necesitamos, por ejemplo, que el pueblo mexicano reciba disculpas de los españoles porque nos maltrataron muchísimo en la conquista, hoy escuchaba al rey Felipe disculpándose, hablando de que sí, que él era consciente de que en la conquista española se había maltratado no solamente a México, sino a los distintos pueblos, y uno dice, ¡hey! ¿Hasta dónde llegamos? Y por eso traigo a colación esta frase. ¿Quién controla el relato, no? ¿Quién decide qué es verdad y qué no es verdad? ¿Y cómo decido yo acomodarme de acuerdo a cómo quiero encajar, cómo quiero quedar bien, o cómo, de acuerdo a mis intereses, yo también acomodo lo que se dice y lo que no? Totalmente, y fíjate que un signo claro de derrota cultural y de derrota en una guerra cognitiva es adoptar, adoptar y asumir como propio el relato elaborado como arma de psicopolítica por el enemigo.
E incluso con el relato, no solo las ideas y el contenido de ese relato, sino todas las connotaciones y también la terminología del enemigo. Ahí hay un claro signo de derrota cultural y de derrota en un contexto, ya que hablábamos de este concepto más amplio de guerra cognitiva, ¿no? Sí, Además que sí, es nos queda grave. faltando como esa partecita de si el mismo rey de España se atreve a tanto, uno estaría diciendo, ¿y para cuándo las disculpas reales de los británicos, por ejemplo, que sí que tuvieron que ver con todo este tema de conquista, de saqueos y de maltratos, ¿no? No, no, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. Mira, fíjate que, bueno, y antes que hacíamos referencia a la guerra de Cuba, no, a ver, hay que tener presente que ahí se produce un cambio radical, porque Estados Unidos, que ya tenía una expansión terrestre, como potencia terrestre, imperialista, pero geocrática, si bien imperialista, ¿no? Y esto, ante todo, lo ha soportado y lo ha sufrido México en particular, con todo lo criticable que es esto, digamos, que victimizó a nuestros hermanos mexicanos y que perjudicó gravemente a México. Pero ahí con la guerra de Cuba se da un cambio radical de potencia imperialista, geocrática, terrestre o continental, a potencia imperialista talasocrática, es decir, naval o marítima. Ahí se aplican las teorías, la doctrina en realidad, geopolítica del almirante Maham, y ahí es donde comienza la proyección imperialista universal, o finalmente universal, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solamente era Cuba, y más allá del carácter insular de Cuba, lo que implica la utilización de fuerzas navales, sino que también fue Filipinas, ¿sí? O sea, hay que recordar que, producto de esa guerra, Estados Unidos logra, digamos, digamos la victoria de Estados Unidos en esa guerra y la derrota española no solo abarcó a Cuba, sino también a Filipinas. Entonces, ahí hay un cambio radical que muy probablemente, me atrevería a decir casi con certeza, el grueso del pueblo estadounidense era ajeno completamente a este giro radical que se estaba dando y que tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Que ha tenido consecuencias a lo largo de todo el siglo XX e incluso hasta el día de hoy. Mira, en cuanto, si uno tuviera que reseñar técnicas, hay muchas más, ¿no? Dijimos el chiste o digamos la jocosidad y todo lo vinculado al humor, la utilización, la manipulación del humor, la sensibilización, fake news, la falsificación histórica, la utilización de ciertos prestigios, usurpar, digamos, entrometerse en el sistema de creación de prestigios, ¿no? Y ponerse también como juez de quién tiene prestigio y quién lo pierde, quién queda desprestigiado. Bueno, esa estrategia de estigmatización ya en su momento la había como táctica dentro de una estrategia de guerra cultural, de revolución cultural, perdón, la había pergeniado muy bien el ya nombrado Antonio Gramsci. Estos combos ideológicos donde enganchás la idea aceptable con la idea que todavía no lo es, entonces una que traccione a la otra. Hay, bueno, y después la generación, a ver, una fake news muy particular es aquella que hace referencia a la supuesta opinión de una mayoría, o mejor dicho, a la opinión pública que se le adjudica a una supuesta mayoría. Y esto, yo pongo el ejemplo siempre, para graficarlo, de un consorcio. Vamos a suponer que en un consorcio todos los propietarios, que a su vez viven en ese edificio de propiedad horizontal, le llama el derecho argentino, bueno, que están incomunicados entre sí, y que solamente el administrador del consorcio le dice a cada propietario consorcista lo que piensan los demás. Si ese es el escenario, en ese escenario, este supuesto administrador es el que está en condición de engañarnos a todos respecto de lo que piensa cada uno. Esto ha pasado muchas veces, por lo que es lo que dijiste vos, lo dijiste muy bien antes, decir, bueno, si todo el mundo piensa A, ¿qué hago yo pensando Z? Ciertamente que esto genera psicológicamente, y más allá del debate público, incluso a veces en la privacidad, en la intimidad de los propios pensamientos, puede erosionar la propia posición. Uno dice, Las bueno, dudas, caramba. claro, llegan las dudas. Pero muchas veces eso sencillamente no es cierto. O sea, yo parto de una premisa que ha sido falsificada, deliberadamente falsificada. Como yo no estoy conectado de manera directa, y en esto han sido muy disruptivas las redes. Por eso también, desde luego que quienes intentan manipular ya operan sobre el campo de las redes y lo hacen nuevamente con temible eficacia.
Pero las redes todavía en este sentido, las redes sociales en Internet, guardan cierto potencial disruptor respecto a esto, porque permiten que la comunicación sea más directa. Desde luego ahí después interviene el algoritmo, genera las cámaras de eco, o sea, los motores de búsqueda también en las plataformas de búsqueda también van haciendo su trabajo, ¿no? Direccionando qué te muestran y qué no selectivamente, ¿sí? Entonces, esta es una suerte de respuesta, pero en principio, Internet en general, las plataformas de búsqueda y sobre todo las redes sociales han tenido y conservan, pese a la reacción contraria, conservan cierto potencial disruptor. Porque si no, a mí me dicen, el resto de los argentinos piensa tal cosa, ¿no? Sobre determinado tema X. Y yo no estoy en posición de ir a consultar a todos mis compatriotas si realmente piensan eso. Y estoy partiendo a veces para confrontarme con mi propia postura, estoy partiendo de una premisa falsa. Y tal vez aquella posición que yo considero que finalmente es minoritaria o únicamente mía, este mismo fenómeno le esté pasando a todos y estemos, o si no a todos, a una gran parte, y estemos todos siendo engañados por aquel que ha monopolizado nuestras respectivas comunicaciones recíprocas, ¿sí? Y precisamente, eso, Pablo, ahí acotando algo importante, es tratar de entender con base en lo que se está esbozando, es cómo las mismas encuestas hoy en día, encuestas de lo que sea, de lo político, de temas económicos, sociales, han perdido tanta credibilidad, ¿no? La gente casi que dice, pero yo cómo voy a creer en estos números si es que a mí en la vida me han hecho una encuesta. Y entonces, ¿cómo dicen que en un país, por ejemplo, en el caso de Colombia, de casi 53 millones de habitantes, cómo puede ser que una encuesta, hablando de partidos políticos, de próximas elecciones, que es por lo menos lo que estamos viviendo en la actualidad en Colombia, dice que en la encuesta, en todo su estudio, entrevistó a 5.000 personas? O sea, ¿cómo puede ser válido el concepto solamente de 5.000 personas por sobre lo que es la totalidad de 53 millones? Y cómo uno siente, en conclusión, al final de ver tanta y tanta encuesta, que uno dice, oiga, esto está como muy manoseado, muy manipulado, porque es que lo que está pasando dista mucho de lo que es el resultado de determinadas encuestas. Cómo las encuestas también nos pueden manipular y también pueden mover, ¿no?, nuestro pensamiento. Mira, es tan así que incluso es aplicable a todo tipo de estadística, a todo tipo de cuantificación, no solo por la base de cómputo, a veces son deliberadamente mentirosas y a veces son engañosas, o sea, no es que estén mintiendo, pero utilizan una base de cómputo, amén de la cuestión atinente a cómo formulás la pregunta, si la pregunta es engañosa o no, si la pregunta contiene alguna falacia o no, o sea, hay varias cuestiones, pero también está esta cuestión en donde no se te miente respecto de la encuesta, pero tiene un carácter engañoso en cuanto a su significatividad, porque la base de cómputo que se ha tomado es irrelevante o insignificante. Totalmente de acuerdo, o sea, y se aplica a todo tipo de estadísticas. De hecho, es famoso el caso, mencionabas el caso del aborto antes, en Estados Unidos, con el fallo de principios de los años 70, Roe versus Wade, hubo previamente un trabajo de manipulación de opinión pública reconocido por uno de sus promotores principales, que era el famoso doctor aborto, después arrepentido, el famoso doctor Nathanson, ¿sí?, que es un famoso médico que tenía clínicas donde se practicaban abortos en Estados Unidos, que él una vez que tuvo una conversión, incluso religiosa, se convierte en cristianismo y demás, él después se convierte en un militante antiaborto y él reconoce que habían manipulado deliberadamente cuando el caso estaba en trámite y cobrando estado público, había manipulado o había contribuido a la manipulación de estadísticas que, por ejemplo, hablaban de las muertes de mujeres en los casos de aborto y demás, que había habido toda una deliberada manipulación de estadísticas que, lógicamente, no podían sino impactar en cualquier persona, obviamente, con un mínimo de sensibilidad, eso desde ya. Entonces, pero que generó una profunda impresión en el público. Obviamente, también desconociendo la parte del niño por nacer, que obviamente era privado de su vida, O sea, también hay un relato ahí unidireccional que focaliza en un punto, y además estaba toda esta cuestión de la manipulación de estadística. Eso lo reconoce el doctor, si no mal recuerdo el nombre, Bernard Nathanson, después de que él pasa de ser el famoso doctor aborto, tristemente célebre, a un militante pro vida muy convencido y un hombre que, de hecho, hasta que murió, hizo esa militancia en contra de lo que él había predicado y practicado y de lo que él había sido parte con anterioridad. Hay una frase de Churchill, muy conocida, que dice, muy elocuente también, que dice:
solo confío en aquellas estadísticas que yo mismo he manipulado, o que he manipulado personalmente. Eso decía Churchill. Eso decía Churchill, ¿no? Mira, técnicas, por eso digo, hay muchas, ¿sí? O sea, si tomamos la ventana de Overton, no como la concibieron sus creadores, como una especie de mapa, ¿sí? O de escalerita, sino que la tomamos como una hoja de ruta, con pasos a dar, ¿sí? Técnicas hay muchísimas, que pueden ayudarte a dar esos pasos, o ayudar, mejor dicho, no a ti, claramente, pero sí a quien tenga esta reprobable idea de manipular la opinión pública y de manipular, digamos, sí, de hacer una manipulación de este tipo, bueno, de ayudarlo en ese cometido. Una discusión muy interesante es, otra técnica que se puede aplicar y que se ha mostrado también altamente eficaz 5 años atrás, 6 ya, es variar repentinamente las condiciones fácticas. Variar repentinamente las condiciones fácticas instalando una emergencia, ¿sí? Y acá hay que distinguir dos supuestos, que para el caso del tema que estamos hablando vendrían a ser lo mismo, más allá que son dos supuestos diferentes. La emergencia puede ser ficticia, basta con que se la crea, basta con que se trate de un relato, de una narrativa creíble, que se acepte como algo real, o puede ser real. O puede ser una mezcla de ambas cosas, en donde hay motivos emergenciales o un fenómeno emergencial real, pero que en la narrativa se le asigna una gravedad o una magnitud mayor. Eso habrá que evaluar caso por caso. Pero se trate de una emergencia real o de una emergencia meramente ficcional, pero creída, el hecho de generar ese escenario de emergencia ha demostrado hace muy pocos años atrás ser sumamente eficaz y sobre todo a través del miedo, del factor miedo, ha demostrado ser sumamente eficaz para que aquello que era impensable o que no se te ocurría, no solo se asumiera como algo normal o como algo, digamos, como algo necesario y como algo eventualmente bueno, sino que incluso se pasara a la faz política, es decir, se lo estableciera por ley o por algún otro tipo de norma jurídico positiva con toda la fuerza de la autoridad pública. ¿Sí? Bueno, y es como Pablo, se crean esas crisis, no sabemos todos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Incluso estigmatizar a todo aquel que se atreviera a preguntar. Ni siquiera digo cuestionar, que se atreviera a preguntar si esto era así o si era tan así, si esas medidas eran las mejores, si no cabía ninguna medida alternativa, que por qué había sucedido esto. Con un nivel tan grande de efectividad que es estremecedor. Creo que, igualmente, eso también tuvo sus grietas, no en todos los países fue igual, e incluso dentro de un mismo país, dentro sobre todo de los países que son más grandes, como el de ustedes, en Colombia, como el mío en Argentina, no en todas partes fue exactamente igual, no todos los sectores sociales reaccionaron de igual manera, pero, y aparte con el tiempo, cada vez son más aquellos que admiten como mínimo que aquellas dudas debieron tener cabida, jamás debieron ser censuradas y que muy probablemente las respuestas alternativas, explicaciones alternativas o descripciones del fenómeno alternativas como mínimo debieron haber sido escuchadas. Cada vez es más, me parece a mí, la gente que está abierta a esas posibilidades hoy en día. Con lo cual también hay todo un aprendizaje muy doloroso, por cierto. Pero esto hay que ser muy claro, porque esa es otra manera de tornar que se mostró muy efectiva en aquello que era impensable, que ni siquiera se nos había ocurrido, que, digamos, si a alguien se le ocurriera descartado como completamente imposible, de golpe se volvió popular en el sentido de aceptado por grandes mayorías, abrazado e incluso defendido por grandes mayorías, al menos durante un tiempo, y obligatorio por la autoridad pública, en muchos casos. Dicho esto, por eso digo, bueno, después el cine también hace su papel, ¿no? Pero claro, las plataformas, claro. Con situaciones que de otra manera no se te hubieran ocurrido jamás. Eso también hay que decirlo, ¿no? Ciertas producciones cinematográficas, no digo que todas sean adrede, por Dios, no estoy diciendo eso. Insisto, acá estamos hablando de grandes conceptos, de conceptos fundamentales y estamos hablando de generalidades. Después hay que analizar caso por caso en todo lo que estamos diciendo. Fíjate que
digamos, he sido muy cauto al momento de citar ejemplos, ¿sí? Estamos describiendo posibles técnicas y algunas que lamentablemente se han utilizado y no hay que ser un genio para saber bien a qué nos referimos, pero en todo caso, vale la redundancia, el caso concreto requiere de un estudio pormenorizado y eso sería lo más responsable para hacer, y lo dejo debidamente aclarado. Mira, otra cosa que se puede mencionar en términos de técnicas, que tampoco es nuevo, esto lo decía Lenin. Lenin decía que fue un gran estratega, más allá de que fue bolchevique, comunista, marxista, pero, y que fue el que completa, al marxismo ortodoxo lo completa, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin. Hay que decir esto, Lenin decía, como estratega que era, hay que controlar la acción y la reacción. La acción y la reacción. A veces también es otra frase de Lenin, insisto, que tenía un gran sentido estratégico. A veces hay que avanzar 4 pasos para retroceder 2 e incluso 3, porque en realidad lo que se buscaba era avanzar 1. Y la manera más efectiva, o tal vez la única posible de avanzar ese paso era ensayar el avance maximalista de 4 pasos, ¿sí? Para finalmente negociar o hacer un retroceso táctico y quedarse en un paso. Y es un avance respecto de la situación originaria, ¿no? En este sentido, yo siempre digo que en algunos casos es bastante evidente, hay una funcionalidad entre maximalistas y minimalistas. Es decir, la técnica consistiría en proponer, plantear de golpe, repentinamente, más de lo que pretendés, mucho más de lo que pretendés, para que después aparezca como reacción una postura minimalista, que plantee un avance en esa misma dirección, pero mucho menor, que es con el que realmente te conformás, al menos momentáneamente, porque aparte lo podés consolidar para seguir avanzando así sucesivamente. Que esto es lo que dice, con otros términos, yo interpreto de esta manera lo que dice bueno, eminente literato y gran escritor español, Juan Manuel de Prada, respecto de, cuando él habla... Español, él, obviamente. Claro, español. Lágrimas en la lluvia, programa magnífico que él tenía, año 2012, 2013, en Intereconomía, Canal de España, que él decía que la derecha le juega de comparsa a la izquierda, yéndole a las sagas, caminando detrás, como gateando o rengueando detrás, consolidando desde una postura minimalista las proposiciones maximalistas. Esto vuelvo a estos términos que los aporto yo y que vienen de la época de la revolución bolchevique, eran los bolcheviques y los mencheviques. Bueno, pero consolidando de a poco y a la saga las propuestas siempre más radicales y siempre que también le sirve a la izquierda, en ese esquema de derecha-izquierda, que para mí es un esquema, bueno, desde ya también muy engañoso y muy funcional. O sea, por eso decía de Prada, que la derecha jugaba, él hablaba de la España de años atrás, pero creo que esto es aplicable en muchos contextos todavía hoy. La derecha así nos jugaba, mantienen entretenidos, Pablo. claro, y nos jugaba un papel de comparsa de la izquierda. Entonces la izquierda mantenía su rol de vanguardia, planteaba las propuestas más exageradas y la derecha aparecía como la moderada, pero siempre esa moderación implicaba ceder algo e implicaba avanzar en la misma dirección en la cual la izquierda quería avanzar. Por eso, en ese esquema, insisto, es muy engañoso derecha-izquierda, que como mínimo hay que decir que es anticuado, tiene muchas veces esta mutua funcionalidad, a veces deliberada y a veces objetivamente, aunque no se la busque deliberadamente. Y aparte, bueno, yo lo digo bien, antes justamente lo citaba al general Perón, en el caso de Argentina, habría que citar muchos otros, si hablamos de otros países, habría que citar a otros exponentes doctrinarios, políticos, sectores, etcétera. Yo soy de la idea de que hay un montón de terceras posiciones, mejores o peores según los casos, pero hay muchas posiciones a las que podemos llamar terceras posiciones. El peronismo asumió para sí esta autocategorización que nos permiten sobrevolar y ponernos a seguro resguardo de esa esquematización anticuada y en gran medida tramposa, anticuada, superficial y en gran medida tramposa por esa mutua funcionalidad, deliberado o no, este esquema completamente falso. Sí, o como mínimo es un esquema anticuado, simplista y tiene esa mutua funcionalidad que, insisto, acá es deliberado. Se va por más. ¿Sabes a qué me hace acordar? Me hace acordar mucho o al policía bueno y el policía malo, correcto, como se dice en la jerga, ¿no? Con todo lo grave que esto en la práctica es. O me hace acordar también a lo que aquí en Argentina se conoce, que es una práctica que bueno, yo en lo personal no practico y no me gusta, pero que
es algo bastante habitual, del regateo. Del regateo, cuando en definitiva es una puja de precios, alguien dice más de lo que realmente está buscando para obligarlo al otro, digamos, a querer bajarlo y bajarlo al nivel, digamos, al nivel que en el fondo el que primero sugirió el precio deliberadamente Aldo Darede quiere. Bueno, eso no critico, eso digamos, yo no lo utilizo y aparte Eso creo es que muy, sería muy muy de la malo. región, además. Eso también pasa mucho, mucho en Colombia, querido Pablo. O sea, eso no solamente pasa en Argentina, pasa Es mucho en un tema nuestros menor. pueblos. Yo digo que, bueno, sí, es un tema menor y aparte, a veces es hasta un folclore, ¿no? Por eso también en esto, te digo, yo no lo utilizo, aparte creo que sería muy malo tratando de utilizarlo. Pero bueno, sí, es algo, en principio es una anécdota al lado de lo que estamos hablando, es una anécdota. Pero bueno, sí, una actitud de este tipo, ya hablando de estos asuntos o de estos temas, ciertamente que es ciertamente que es de mayor gravedad. Eso desde ya, o que tiene gravedad. Lo otro es anécdota, fue un comentario anecdótico como para tener como para graficar lo que quería decir. Mira, cuando hablamos de utilizar, cuando alguien habla de utilizar la ventana de Overton ya como técnica de manipulación de opinión pública o como técnica psicopolítica más ampliamente, hay una disyuntiva. Y según los autores que tomes, hay una disyuntiva. Están aquellos que quieren ir, digamos, gradualmente, como la ventana parece sugerir, prima facie al menos, pero están aquellos otros que prefieren, están aquellos otros que prefieren por así decir, ir por todo, ¿no? Aquí en Argentina decimos, como tenemos tradición de carne asada, carne vacuna asada, fundamentalmente vacuna, decimos poner toda la carne en el asador. ¿Sí? Sí, o sea, Así es. cuando ves los teóricos de la ventana de Overton como técnica de psicopolítica, ¿sí? Tenés las dos vertientes. Aquellos que te dicen, no, justamente la ventana de Overton es para utilizarla de manera gradual, un gradualismo, por así decir, metodológico, y aquellos otros que te dicen, no, hay que empujar con toda la fuerza, nos vamos a encontrar, se van a encontrar con una resistencia, y esa resistencia, si uno, digamos, si quienes la ejercen este empujón o toman esta iniciativa, saben hacerlo bien, la resistencia no va a tener efectividad y los va a dejar en un punto adentro de la ventana que siempre, para quienes buscan ese resultado, va a ser mucho mejor que permanecer fuera del marco o del rango de esa ventana. Así que esa es cuando estudias este tema, bueno, es un poco la pugna o la pelea interna de los teóricos de la ventana de Overton, pero no como la pensaba Overton, sino como técnica de manipulación. Pero muy completo todo este análisis, muy profundo, querido Pablo, un tema que usted maneja muy bien, con mucho conocimiento y de verdad creo que a nuestros online oyentes les ha quedado completamente ilustrado, muy claro. Recuerden hoy el numeral que hemos venido manejando, guerra cognitiva, porque la idea es poder hacer con Pablo un segundo programa en donde no solamente hablemos de la ventana de Overton, sino de esas otras técnicas de manipulación que no solamente se presentan ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Pues querido Pablo, yo creo que ha sido un análisis profundo. Quedamos entonces ya confirmados para una segunda parte de este numeral Guerra Cognitiva para que todos nuestros online oyentes, aquellas personas que nos siguen cada semana, cada miércoles en esto que es Despertando Conciencia, logren comprender cómo están pasando las cosas en el planeta, pero más que eso es cómo lograr comprender por qué a veces nos cuesta tanto aceptar cosas y al final terminamos cediendo por la pareja, por la familia, por los amigos, por el entorno del trabajo, por la misma sociedad, por los medios de comunicación, por las redes sociales, cuando usted pone un like, cuando usted pone un comentario y lo piensa más de una, dos veces porque dice, me va a caer todo el mundo encima si yo expreso lo que siento, cuáles son mis convicciones, qué es lo que yo, cómo lo estoy evaluando, es una manera de comprender la importancia de cómo estos métodos de manipulación nos han llevado a volvernos tan pequeñitos en lo individual, querido Pablo, que usted lo expresaba muy bien al inicio del programa, cómo nos ha llevado casi que a ponernos contra las cuerdas para al final decidir de una manera, yo diría, muy triste, de verdad, decidir quedarnos callados y sencillamente a todo hacerle así. Yo siempre lo comparo con unos perritos que ponen en algunos taxis de servicio público. No los he visto en Argentina, pero en Colombia se ven mucho. Y usted ve que el perrito del taxi todo el tiempo, a medida que se va moviendo el carro, está haciendo así. Y usted se vuelve una Sí, persona como perrito de taxi, que a todo le dice sí.
y la capacidad crítica de ese pensamiento crítico, de pensarlo todo más de dos veces, de dejar de tragar entero, de esa falta de carácter, de criterio, lo hemos venido abandonando, lo hemos venido dejando de lado. Y les reitero, no solamente en lo político, en lo social, desafortunadamente nos hemos vuelto muy manipulables también en lo personal. Y yo creo, Pablo, que desde ahí, desde la parte familiar, de lo personal, es desde donde parte precisamente si tenemos o no criterios, si tenemos o no carácter para atrevernos a ir, no digo yo en contravía de la sociedad, es dejar de ir en contra, o es aprender a ir en contravía de aquello que nos quieren imponer, así nosotros no lo queramos aceptar porque sentimos que en esencia no va con nosotros, con lo que somos. Y creo que también podríamos decir, querido Pablo, para el cierre de este programa, es hacernos la pregunta de si realmente estamos creyendo en lo que es verdadero o sencillamente estamos creyendo en lo que la autoridad dice que es verdadero, en lo que es lo oficial dice que es verdadero. Y nosotros estamos con una vista ahora muy corta en donde no nos estamos permitiendo ir más allá. Y por eso también les traigo hoy un libro que me acaba de llegar de Editorial Planeta, que me encanta a Editorial Planeta, como siempre. Muchas gracias por esos textos que nos envía, porque nos permite también leer. Yo les recomiendo siempre, lean, obviamente tengan en cuenta a quién leen, ¿no? Quien escuchan, a quienes asisten a las conferencias, a las personas que ustedes siguen, quién los inspira. Desde ese análisis profundo, me atrevo a recomendarles este libro que es nuevo, me acaba de llegar de Editorial Planeta y tiene que ver mucho con el tema de la manipulación. Lo escribe una autora que se llama Claudia Nicolasa y el libro se llama Es manipulación y no lo sabes. Y estamos hablando no solamente desde el tema sociopolítico, desde el tema cultural, sino también desde el tema personal. De pronto te están manipulando en la casa, la pareja, en tu comunidad, en tu trabajo, y no te estás dando cuenta o no te quieres permitir darte cuenta. Así que este libro ya lo pueden conseguir en el mundo entero. Es mi recomendado de esta semana para que empecemos como a detectar, Pablo, porque es que a veces nos manipulan de una manera que casi que ni nos damos cuenta, ¿no? A veces nos hacen como pasito y uno termina como Esa, cediendo a todo. esa es la manipulación más efectiva, la imperceptible, ¿no? Así Dicen es. que la esclavitud más grave es aquella en la que el esclavo, pese a ser esclavo, se siente libre, ¿no? Así es. Eso, Que si lo no que mal más recuerdo, daña a lo la decía humanidad. Goethe, ¿no? Wolfgang Goethe. Eh, Mira, respecto de la verdad, lo primero que hay que decir, citando a nuestro Señor Jesucristo, a los evangelios, veritas liberavit vos, ¿no? O sea, la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Así es. Segundo, a veces la búsqueda de la verdad y asumir la verdad requiere de la intención para ello y requiere de coraje. Y requiere de coraje. Un coraje que es intelectual, pero que también debe venir acompañado de integridad moral y de temple emocional. Sobre todo si hablamos de ciertas verdades o de ciertas partes de la verdad. Eh, Hay un gran problema también. Debemos reasumirnos como protagonistas ante todo de Así es. nuestras vidas, pero también como partes de nuestras respectivas comunidades. La primera, que es la familia, y aquellas otras de mayor tamaño, como por ejemplo nuestra propia nación, o esa familia de naciones que es la hispanidad. ¿Sí? Entonces, también retomar el protagonismo desde nuestro propio lugar y con nuestras propias posibilidades, tratando de cultivar y de hacer crecer, de hacer florecer todo nuestro potencial. Y el mejor antídoto respecto de aquello que viene en contra de este movimiento que yo me permito sugerir, y el mejor alimento para hacer todo esto, el mejor nutriente para hacer todo esto es el amor. Y en esto, como nos enseñaron los griegos, ¿no? El amor a la verdad, el amor al bien y el amor a la belleza, que son los atributos del ser. Amor a la verdad, amor al bien y amor a la belleza. Entonces, ese es el amor que aparte se concreta en el amor a Dios, el amor a la patria,
el amor a las tradiciones, a las propias tradiciones, a las costumbres sanas de nuestro pueblo, el amor a nuestro pueblo, el amor al prójimo en general, es en el amor. Y de ahí obtendremos el nutriente y el antídoto. Pero hay que reasumirse protagonista. Y hay que reconstituir comunidades que están bajo fuego y que en gran medida han sido totalmente enervadas. La comunidad nacional, la familia, la comunidad local, la comunidad en un sentido amplio, que se me entienda bien, gremial, el compañero de trabajo, el socio, el colega, la comunidad que es cualquier empresa, y siempre con el criterio de justicia, que es el que debe regular nuestras respectivas relaciones. Justicia, como mínimo, y en lo posible, y aspirando a caridad, que es lo máximo, ¿sí? Caridad en el sentido cristiano, ¿sí? Caridad en el sentido cristiano. Pero como mínimo, justicia como principio y factor estructurante, arquitectónico, ordenador de nuestras respectivas relaciones. Pero el nutriente y el antídoto es el amor. Entonces, esto es lo que me permito decir, y sin siquiera un ápice de sensiblería. Lo digo con la mayor profundidad de la que por lo menos yo modestamente soy capaz, ¿sí? E invito a que cada uno de ustedes lo piense, lo perciba, lo sienta y lo actúe así. Y lo actuemos entre todos. Si rompemos los lazos que nos vinculan entre nosotros y aquellos lazos que nos vinculan con nuestra herencia, con nuestra sangre, con nuestra tradición, con nuestra tierra, que también son los lazos que nos vinculan con el futuro, y finalmente nuestros lazos con Dios, bueno, ahí sí vamos a ser esos sujetos insectificados, manipulables, como tú decías antes. Pero bueno, esta es una tarea que se hace día a día y que hacemos entre todos. Y cada uno lo hace desde su lugar y conforme a su propio potencial, su propia vocación, ¿no? Pero es perfectamente factible y en ello radica y en ello se cifra justamente la superación de todos estos problemas. Esa manipulación no sería tan fácil, y de hecho, si se dan si se da un movimiento de este tipo, se inicia un movimiento que ante todo es personal, pero que necesariamente tiene impacto a nuestro alrededor y no tarda en convertirse en algo social. Por eso yo te quiero agradecer muchísimo, a vos y a tu público, este momento, esta grabación, este momento que queda grabado, que queda atestiguado para otros momentos, ¿sí? Y agradecer también que, bueno, que hayan tenido la generosidad de platicar conmigo, de haberme invitado. Yo me siento honrado de que me hayas invitado y, bueno, quedo a disposición. Querido Pablo, usted bien sabe que este espacio es suyo, que se le tiene todo el aprecio, la admiración y el respeto para hablar de este tema y de muchos temas en donde, como ustedes lo han podido disfrutar con él, ya habíamos, si se van a nuestro canal, recuerden que hace un par de años con Pablo Javier, además Pablo Javier Davoni, que hace un rato estábamos hablando de esos nombres compuestos, ¿no? El Rocío Adriana, Pablo Javier, etcétera. Hablamos con él de transhumanismo, hicimos dos programas muy interesantes. Si usted quiere checarlos, puede irse a nuestro canal de Rocío Adriana Oficial o entrar también a Radio Global, que allí aparecen estos videos compartidos para que usted los revise y se nutra de tanta información que nos comparte, como siempre, Pablo. Pablo, yo quiero cerrar también uniéndome a esto que usted dice sobre estos movimientos que deben partir desde el tema personal, el tema familiar, nuestro tema más cercano, para luego poder inspirar a quienes están a nuestro alrededor. Es como cuando uno dice, me quiero encontrar en la vida con un buen hombre para compartir mi vida. ¿Y qué tal si uno empieza a convertirse en esa excelente mujer que ya está preparada para compartir con un buen hombre, ¿no? A veces buscamos hacia afuera y no empezamos a construir desde adentro. A ver si empezamos a dejar de lado la indiferencia de las cosas que pasan cuando no nos tocan, incluido este tema de las guerras que desafortunadamente estamos viviendo en los últimos tiempos y a veces pensar solamente en la información que nos transmiten algunos medios oficiales y pensar que detrás de esas guerras hay muchas más cosas que se esconden y dejar de salir solamente como focas aplaudiendo algo sin comprender que a veces hay ciertos intereses que se disfrazan de actos buenos, pero en realidad están pasando por encima de los pueblos, ¿no? Entonces, tratar de comprender eso, dejar de ser indiferentes y también pensar un poco en descubrir cuáles son esos escenarios
que usted tiene que no son negociables. Todos los seres humanos tenemos unos puntos, unas líneas que no se pueden pasar, que no son negociables, para que usted aprenda a descubrirlas y seguramente también va a empezar a forjar ese coraje, ese carácter, ese pensamiento crítico que lo va a llevar a comprender mucho mejor cómo se maneja el mundo, cómo se vive la vida y puede empezar a sacar lo mejor de usted. Pablo, recordemos sus redes sociales para que nuestros online oyentes lo sigan. Mira, tengo, parece mentira, pero tengo 3 cuentas de Facebook. ¿Por qué? Una que es la originaria, que es Pablo Davoli. Otra que llegué a los 5.000 suscriptores, o 5.000 amigos, perdón. Entonces habilité otra, que por ahí anda, un poquito menos, pero por ahí anda, ya se está llenando el cupo. Entonces, unas chicas que fueron alumnas mías y que se dedican a hacer, digamos, se dedican al manejo de redes, un día les consulté al respecto y me dicen, pero profe, ¿cómo no tiene una cuenta que sea tipo cuenta de empresa educativa o algo así? Así que tengo otra, Pablo Javier Davoli, que sería esa, digamos, que fue gracias a estas chicas que me dieron esa idea, que reconozco que no se me había ocurrido. Pero bueno, muy torpe de mi parte. Pero bueno, gracias a las chicas tengo esa tercera. Pero si no, en Instagram hay una cuenta Pablo Javier Davoli, todo seguido, sin guiones, Pablo Javier Davoli. Así que bueno, ahí me pueden encontrar ¿Y la brújula? publico ¿Cómo con va la brújula? y la brújula tenemos que retomarla con mi gran amigo Lucas, tenemos que retomar la brújula, estamos pensando, pasa que estamos muy sobrecargados de tareas y de obligaciones, pero bueno, la vamos a retomar, ya tiene más de 10 años y la queremos mucho la brújula, así que la vamos a retomar de un momento a otro. También está el Facebook de la brújula, por cierto, y también está el canal de YouTube La Brújula, el programa La Brújula de Pablo Davoli y Lucas Carel. Bueno, Imperdible para que Rocío, lo sigan, por favor, sin dudarlo. Pablo, gracias, gracias. Un abrazote enorme, con un besito allí hasta Buenos Aires, Argentina. Éxitos en todo ese crecimiento profesional, personal, en todo lo que se da. Y como siempre, todo mi cariño, toda mi admiración y respeto para un hombre que de verdad les recomiendo que lo sigan mucho porque es completamente inspirador en cada una de las cosas que comparte y en cada paso de su cotidianidad. Pablito, nos vemos entonces en el siguiente programa para seguir hablando de este numeral Guerra Cognitiva. muchas gracias a vos y a tu público y un fuerte abrazo para todos. Más, mucho